Las Manolas Catering Express. Ya comienza Psicoestela Radial, programa de psicología, música y emociones. Un espacio para escuchar temas de salud emocional, psicología clínica, laboral, forense y educacional, emprendedurismo y solidaridad. Psicoestela Radial. Entrevistas a profesionales destacados del área y novedades de la actualidad psicosocial nacional e internacional. Idea, producción y conducción, licenciada María Estela Farini. Muy buenas tardes, soy María Estela Farini, les voy a estar acompañando esta hora hasta las 17 horas aquí en Psicoestela Radial. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos un contenido muy bueno, no se lo pierdan. Vamos a tener una entrevista al final que ya les voy a contar. Y en la primera parte del programa vamos a seguir con estos espacios introductorios de algunos aspectos de la conducta y aspectos del comportamiento que estamos tratando. Son introductorios, ¿no? Y por supuesto, no se puede en unos minutos hacer un despliegue de tanto contenido, así que aquellos que quieren, saber más de cada uno de los temas, o me escriben a psicoestelaradial@gmail.com o me buscan en las redes sociales como Psicoestela Radial o María Estela Farini. Y hoy vamos a hablar de la incertidumbre, qué es, cómo afrontarla, aprender a vivir con ella, y les voy a dejar algunos tips para tolerarla y lograr un mayor bienestar psicoemocional. También les vamos a estar contando, según la psicología, por qué existe el miedo a decepcionar a alguien, una realidad cotidiana que hace que a quien la padece le dificulte vivir una vida normal y establecer vínculos sanos. Y en la última parte del programa, en la última media hora, vamos a estar conectados virtualmente a través del canal de YouTube de la RZ, y vamos a estar conversando con Edgardo Maidana, trainer en programación neurolingüística, PNL, coach, hipnoterapeuta erkisoniano, es director de la Academia Internacional Mente Sana, un ecosistema de formación con campus virtual, cursos, talleres y certificaciones para profesionales del desarrollo humano. Vamos a estar hablando de este tema que hace unos días no deja de sorprendernos y que se escucha muchísimo, se conversa muchísimo, se debate mucho, y lo que estoy queriendo decirles es que vamos a estar hablando del tema de los Therians. ¿Qué hay detrás de este fenómeno adoptado por los adolescentes y no tan adolescentes? Una mirada también que nos va a estar dando nuestro entrevistado acerca de Javier Milei, el presidente, y la disrupción de la identidad y lo transpersonal, todo desde la mirada de la PNL, y también desde la mirada de la PNL vamos a estar hablando de la reforma laboral. Así que bueno, ya comenzamos entonces con el primer tema, que es el tema de la intolerancia.
la intolerancia a la incertidumbre, que es parte de la esencia de la depresión y de la ansiedad. Esto puede deberse a nuestra incapacidad por asumir y aceptar los cambios, y además juega un papel importante en nuestra tendencia a preocuparnos en exceso. En definitiva, la manera que tenemos de asumir lo incierto, lo indeterminado, lo desconocido, puede provocar daños en nuestro estado emocional, llevando a favorecer la aparición de determinadas patologías. Hay personas que parece que tienen alergia a los cambios, ¿no? Que les cuestan los cambios y a las situaciones novedosas, a lo nuevo, el miedo a lo nuevo y a todo lo que ello implica. Esto ocurre cuando les da miedo asumir que nuestra vida cambia de alguna manera en forma permanente, ¿no? Siempre estamos en el cambio, siempre estamos cambiando cosas. ¿Y en qué se fundamenta la intolerancia a la incertidumbre? Esta intolerancia a la incertidumbre es una característica personal que consiste en mantener creencias negativas acerca de la incertidumbre y todo lo relacionado con ella. La evidencia actual sugiere que está orientada hacia el futuro, a diferencia de la intolerancia a lo ambiguo, lo cual se entiende que afecta al momento presente. Por este motivo podríamos entonces diferenciar dos tipos de incertidumbre y de intolerancia a la incertidumbre. La intolerancia inhibitoria, que es la que se refiere a personas que ante dudas pequeñas se bloquean y les hace parar frente a lo que estaban realizando, o sea, las deja como paralizadas. Por ejemplo, es habitual que aparezca en personas que padecen trastornos obsesivos compulsivos. Ya estamos hablando de patologías. Y por el otro lado está la intolerancia focalizada en el futuro. Ocurre cuando, ante sucesos imprevistos, sentimos malestar. Este tipo de patrones de pensamiento están especialmente considerados factores de vulnerabilidad en problemas específicos de ansiedad y de depresión. Por este motivo, se considera que la intolerancia a la incertidumbre es un concepto transdiagnóstico que cada vez lo tenemos más en cuenta a la hora de valorar problemas emocionales. Si comprendemos este tipo de razonamiento emocional, nos ayudará a atajar de una manera más eficaz todos aquellos pensamientos y emociones que nos generan malestar. Ahora, como pasaba en el caso cuando estuvimos hablando de la ansiedad y la angustia, no toda la incertidumbre es negativa. A pesar de que los seres humanos en general sentimos preferencia por la certeza, por lo cierto, lo desconocido no siempre es inductor de ansiedad. Hay autores que dicen que la incertidumbre tiene su lado bueno, especialmente en cuanto a incertidumbres o incógnitas temporales. Por ejemplo, no queremos saber ahora mismo el final de un libro, si estamos leyendo un libro, o de la serie o la película que estamos viendo, para llevarlo a un caso práctico, ¿no? O el contenido de nuestros regalos de cumpleaños, que sea una sorpresa. También nos produce bienestar la sensación de libertad y autonomía de tener opciones. Ahora, hay tres presentes en los que podemos vivir. Un prestigioso psicólogo, Ramón Vallés, refiere que podemos vivir tres presentes. El presente pasado, estar en el presente dándole vueltas a las situaciones pasadas, como rumiando, como rumiaciones. Presente futuro es estar en el presente dándole vueltas a lo que va a suceder en el futuro, la incertidumbre a ese futuro, a mi futuro. Y el presente, estar aquí y ahora en la situación presente, centrado en lo que podemos hacer. Por tanto, el miedo al futuro o la intolerancia a la incertidumbre está asociado a lo que este profesional, Ramón Vallés, denomina presente-futuro. En cambio, lo saludable sería permanecer en el presente, ya que es sobre lo único que tenemos control y capacidad de actuación. Sin embargo, es más habitual de lo que parece que surjan pensamientos anticipatorios, y más aún cuando experimentamos ansiedad anticipatoria, que genera un estilo de pensamiento que atrapa y que genera mucho malestar en el individuo. Por este motivo es fundamental, para dejar de sentirnos atrapados por nuestros pensamientos y emociones, trabajarlos diariamente para aceptarlos y ponerles freno.
Esto los va a ayudar a tomar las riendas de su vida y a sentirse más libres. Y bueno, les dejo unos tips acá para empezar con el aprendizaje de tolerar la incertidumbre. Primero, hay que identificar la emoción, no intentar luchar contra ella, observarla, normalizarla y no hay que enojarse por sentirla. Segundo, identificar de dónde viene la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, reflexionar acerca de qué está pasando por la cabeza de uno, ¿no? Por la mente, y preguntarle dónde estás, en el presente, en el pasado o en el futuro. Tercero, intentar no focalizar la vida propia y las conversaciones en aquello que tanto a uno le preocupa. Uno puede marcarle un tiempo máximo para hablar sobre ese tema. Cuarto, cuando surjan pensamientos recurrentes de miedo y ansiedad, hay que cambiar la mirada hacia lo que uno piensa o uno le gusta, en los placeres vitales y en definitiva buscar momentos para cuidarse y momentos que satisfagan a uno. Quinto, practicar la flexibilidad. Hay que tener en cuenta que la vida es puro cambio. Uno puede hacer pequeños ejercicios de exposición para romper la necesidad de controlar absolutamente todo. Sexto, esto es bueno. Hay que ir al cine sin elegir la película con antelación, que sea una cosa sorpresiva. Séptimo, salir a pasear sin rumbo fijo ni horarios. Y octavo, no pensar que uno tiene que estar solamente en el hoy. Hay que tomar lo primero que uno vea. Aprender a tolerar la incertidumbre va a acercarte a un mayor bienestar y recordar que el cambio empieza por vos y por tu proactividad. Y bueno, como saben, en este programa es tan importante lo que tiene que ver con la psicología como lo que tiene que ver con la música. Así que vamos a escuchar un hermoso tema que habla precisamente de esto de lo inseguro, la indecisión. Un tema de Jorge Drexler que se llama Hermana Duda. Noten rezarle pidiendo luz, ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, dame un respiro. A quien culpar que no sea yo, con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, dame una tregua.
Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana dura, solo esta noche, dame un respiro. Muy bien, y seguimos aquí en Psicoestela Radial. Soy María Estela Farini, estamos en la RZ. Gracias por estar del otro lado. ¿Y alguna vez te pasó tener miedo a decepcionar a alguien y no decir muchas cosas por miedo a que se ofenda? Bueno, para algunas personas el miedo a decepcionar a otras personas es una realidad cotidiana. Esto les dificulta vivir una vida normal y establecer vínculos sanos, ya que se puede sentir imposible poner límites y priorizar el bienestar personal por sobre la ilusión de la otra persona. Según un experto en salud mental, este miedo se origina en una etapa muy temprana de esa persona de la infancia. Un reconocido psiquiatra canadiense, Gabor Mate, afirmó que son conductas, mandatos y sensaciones que se adoptan a una muy temprana edad y a veces sin palabras de por medio. Solo se instalan en el inconsciente y se vive siguiendo eso hasta que el cuerpo ya no soporta y se revela, en algunas ocasiones a través de una crisis. La personalidad es el conjunto de rasgos que asumimos para poder sobrevivir a nuestras infancias, junto a otros rasgos genuinos. En este caso, el psiquiatra Mate usó estas palabras para diferenciar la esencia de la personalidad, aclarando que esta no es necesariamente quién es la persona, más bien es cómo actúa. El psiquiatra sostiene que el trauma infantil no siempre está asociado a hechos extremos o visibles, sino a experiencias emocionales no resueltas, que dejan huella en la adultez. A partir de sus reflexiones, se pueden identificar distintos factores que ayudan a reconocerlos. Primero, respuestas automáticas de dureza hacia uno mismo. Las frases internas como no seas débil, aguantate o no te quejes. Bueno, seguramente en la infancia algunos habrán escuchado de sus padres que decían esto. Y bueno, esto queda marcado en la psique de la persona, ¿no? Así que es un recuerdo que muchas veces es imborrable. No suelen surgir de la adultez, sino que son el resultado de un aprendizaje temprano. Aparecen cuando, durante la infancia, expresar emociones no era seguro, estaba desvalorizado o era castigado de forma explícita o implícita. Segundo, dificultad para conectar con la paz, el disfrute o la belleza. Cuando conceptos como calma, amor propio o disfrute generan incomodidad, ironía o rechazo, puede indicar que el sistema nervioso se desarrolló en modo de supervivencia, como una latencia, ¿no? En estos casos, el cuerpo aprendió a estar en alerta constante, incluso cuando ya no existe una amenaza real. Tercero, miedo intenso a mirar hacia adentro. El trauma no es únicamente lo que ocurrió, sino lo que quedó sin procesar. Evitar el silencio, la introspección o el contacto emocional profundo suele ser una forma de protección frente a un dolor interno que resulta demasiado abrumador o amenazante. Cuarto, normalización del sufrimiento, crecer creyendo que la vida es así, que sufrir es lo normal o que pedir ayuda es exagerar es una señal frecuente de trauma infantil. Esto ocurre cuando el malestar fue constante durante la infancia y terminó integrándose como parte del paisaje emocional cotidiano. Quinto, reacciones corporales desproporcionadas ante situaciones de crisis, ansiedad intensa, bloqueos, disociación o la sensación de quebrarse frente a conflictos actuales pueden estar vinculados a heridas antiguas. Según el profesional, el doctor Mate, el cuerpo suele recordar antes que la mente y reacciona ante estímulos que reactivan experiencias pasadas. Sexto, tendencia a minimizar la propia experiencia. Pensamientos como otros la pasaron peor o lo mío no fue tan grave funcionan como mecanismos de negación.
Para el psiquiatra, comparar traumas impide reconocer el impacto real que esas vivencias tuvieron en la identidad y en la regulación emocional. Séptimo, condicionamiento cultural. Una cultura que prioriza la productividad, el aguante y la fortaleza emocional por sobre el bienestar refuerza la desconexión con el propio dolor. Este condicionamiento dificulta identificar el trauma y legitimar el malestar interno. Octavo, repetición de patrones de sufrimiento. Cuando una persona siente que atraviesa los mismos dolores una y otra vez, suele haber una herida infantil no integrada que busca ser reconocida y elaborada. Y como siempre te recuerdo, si estás en estas situaciones o cualquier otra situación de angustia, ansiedad, depresión, no olvides de consultar a un profesional reconocido con matrícula, acaso psicólogo o psiquiatra. Siempre acudí a ellos. Tenemos un mensaje y después tenemos una bonita canción de Diego Torres que se llama Intuición. Miradas. Muchas veces no copiamos porque queremos, sino por miedo a quedar afuera. La presión existe, pero no todo lo que hacen los demás tiene que definir quién sos. Tener criterio propio también es animarse a ser distinto. Miradas. Una reflexión de lo que vemos. Clases de guitarra de Guido Parisi. Técnica, improvisación y teoría. Todos los niveles, todos los estilos. Celular 15 41 74 7313. 15 41 74 7313. Sumate a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como @psicoestelaradial. Escribinos psicoestelaradial@gmail.com. Tanto que hay por hacer, aunque a veces no tengo ganas. Empiezo por un café. No sé si decir o callar mis emociones. No sé si seguir o cambiar de dirección. Es fácil juzgar y difícil tomar decisiones. ¿Por qué no? No sé si tengo un mañana, pero hoy no voy a pedir permiso ni perdón. Solo voy a hacerle caso al corazón. Porque no, más nadie puede decirme lo que soy. Porque mi propio enemigo solamente he sido yo. Trabas y límites nadie me va a poner. ¿Dónde voy a llegar? Yo lo decidiré. Lo que puedo alcanzar está bajo mi poder. Es mi futuro y lo tengo presente y nadie me va a detener. Yo del montón no quiero ser uno más. Quiero ponerme a correr para no quedarme atrás. Aunque la suerte a veces no esté de mi lado. ¿Por qué no?
mañana, pero no voy a pedir permiso ni perdón, solo voy a hacerle caso al corazón, porque no. Más nadie puede decirme lo que soy, porque mi propio enemigo solamente he sido yo. Soy el montón, ser un humano, una correcta, quedarme acá, aunque no suerte a veces de mi lado. Bueno, hermoso tema que escuchamos de Diego Torres, Intuición. Y bueno, ya vamos a presentar a nuestro entrevistado. Vamos a hacer una conexión virtual muy de hoy en día, ¿no? Lo virtual. Y vamos a estar conversando con Edgardo Maidana, trainer en programación neurolingüística, PNL, coach, hipnoterapeuta ericksoniano. Es director de la Academia Internacional Mente Sana, un ecosistema de formación con campus virtual, cursos, talleres y certificaciones para profesionales del desarrollo humano. Su trabajo integra PNL sistémica, mirada transgeneracional, intervención somática e hipnosis, con un foco práctico, traducir lo complejo en pasos de cambio medibles. Es autor del enfoque de códigos invisibles, una lectura de patrones de lealtad, identidad y pertenencia que atraviesan familias, equipos y cultura. Vamos a estar hablando con Edgardo porque ha hecho unos posteos muy interesantes en sus redes sociales acerca de este tema que, bueno, tan preocupados nos tiene, tan ocupados también, que es el tema de los Therians. ¿Qué hay detrás de este fenómeno adoptado por los adolescentes y los no tan adolescentes? También vamos a hablar con él de una mirada que él hizo desde la PNL sobre Javier Milei y la disrupción de la identidad y lo transpersonal. Y por último también otra mirada acerca de la reforma laboral. Bueno, presentado Edgardo, un amigo de nuestros programas de tanto tiempo. Ahí está Edgardo. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto. Acá Estela. Hola, María Estela. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Excelente, excelente. Qué gusto este reencuentro. Aunque siempre estamos en contacto por redes, qué bueno verte y escucharte. Estoy muy feliz de estar acá. Yo también, bueno, siempre estamos, es un gran amigo, la verdad, desde tantos años, ¿no? Que empezamos radio juntos, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Así que bueno, es un placer y bueno, siempre te sigo, ¿no? Los posteos tan interesantes. Y bueno, en este caso, bueno, estamos con este tema de los Therian, ¿no? Adolescentes y bueno, algunos no tan adolescentes que se autoperciben y se identifican con animales, perros, gatos, lobos y demás. Y yo te pregunto, vos decías algunas frases de algunas personas que hacían posteos, que las ponías como frases y yo las pongo como preguntas. ¿Es moda? ¿Es algún tipo de patología? ¿Es ideología? ¿Es confusión? ¿Es búsqueda de identidad? ¿Cuál es la mirada desde la PNL sistémica que vos le das a este tema de los Therian? Ok, bueno, creo que cada pregunta a su vez es una respuesta. Puede ser cada una de ellas, ¿verdad? Sí. El tema es preguntarnos. El tema es preguntarnos qué está pasando y evitar... yo te diría que ocuparnos, más que preocuparnos, preguntarnos antes que estigmatizar o que psiquiatrizar, ¿sí? la situación. Sin negar que en muchos casos puede existir, claro que sí. Claro Totalmente. que sí puede, absolutamente. Por eso te digo que es interesante ocuparnos y preguntarnos. Pero sí creo que hay que evitar ir a los extremos. Yo creo que hay un poco de todo, ¿sí? ¿Recuerdas en alguna época los emos Sí. y otras tribus urbanas, los rolingas, en Sí. fin, todo ese tipo de cosas que en algún momento existieron y seguirán existiendo como fenómeno social? Podemos verlo de esa manera, pero también podemos, ya poniéndonos el foco en lo que realmente pueda no ser tan ecológico socialmente y personalmente, es preguntarnos si
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la intención detrás de este tipo de conductas? Que en algunos casos puede ser, a ver, llega Halloween y muchas personas se disfrazan de distintas cosas. Hemos ido a bailes de disfraces, ¿verdad? Sí. Y si eso es un juego, una dinámica eventual, pues está todo bien, cada uno tiene derecho, ¿sí?, a expresarlo y hacerlo como quiera. Eso está correcto y no somos quienes para decir si está bien o si está mal, en la medida que no molesten a nadie, no agredan a nadie. Exacto. Está correcto. Ahora, cuando detectamos a personas, como bien dijiste, jóvenes y no tan jóvenes, ¿sí?, que asumen esa identidad, pues ahí ya estamos en una situación diferente. Claro, ¿sí? claro. Desde lo personal, desde el análisis de qué está pasando en esa psique y qué está pasando en su entorno familiar. Creo que ahí sí hay que poner el foco y eso es un poco era el tono con el que yo decía, pongamos atención a lo que es importante y salgamos de escandalizarnos, de estigmatizar lo que puede ser un juego, una moda, algo pasajero. Sí, tal cual lo que vos decís, y bueno, llevado a la patología, no nos olvidemos que cuando el niño entra en la adolescencia hay un periodo de cambio, de búsqueda de identidad, hay una búsqueda de pertenencia a un grupo social, a grupos, ¿no? Exactamente. Que bueno, muchas veces en la familia no lo encuentra ese apoyo que tendría que ver. Estamos hablando, bueno, vos tenés una mirada sistémica también que tiene que ver con lo familiar, pero también hay que prestar mucha atención porque es el despertar muchas veces de lo que tiene que ver con la escisión del yo y con la pérdida de realidad en un adolescente. Claro. Suele pasar que muchas veces se comienza con situaciones patológicas de comienzos de esquizofrenia, de psicosis, lo que se llama la hebefrenia, que es la esquizofrenia de la adolescencia, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, ¿no?, con ese tema, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, son señales que hay que decodificar en su contexto, en su realidad familiar, y porque muchas veces son síntomas que aparecen, mensajes que el niño con las herramientas o el adolescente con las herramientas que tiene está enviando a su familia, a los mayores. Siempre en PNL decimos que toda conducta encierra una intención positiva. La intención, no el resultado necesariamente. La intención positiva, que es un pedido de ayuda o de amor. Entonces, si lo entendemos en ese contexto, ¿sí?, a ver, como padres, en lugar de enojarnos, lo cual no significa no poner límites. Claro, obvio, sí. Todo sistema se rige a través de reglas implícitas y explícitas que cohesionan, que ponen orden, porque si no, no podríamos convivir, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hablamos de otra mirada, partimos siempre del sentido común. Si no, es un caos la sociedad. Claro, si no, esto sería un caos. Y papá y mamá están para poner esos límites y ese orden, que a veces ahí comienza todo. Cuando esos límites no están claros, ahí comienza a desvirtuarse eso. Y si el niño no siente la cercanía, la confianza, la seguridad para plantear ante papá o mamá, porque siente que no va a ser escuchado, porque siente que va a ser castigado, o porque ha desaparecido la figura, esa figura del hogar, va a buscar de alguna manera expresar ese conflicto natural de identidad que se da a esta edad. Exactamente. Y bueno, hay que preguntarse también qué necesidad no satisfecha está intentando resolver esa identidad, ¿no? Exacto. ¿Sí? Porque esa conducta está de alguna manera haciendo visible una necesidad que no está satisfecha, de pertenencia, de seguridad, de lo que sea, ¿sí? Pero hay algo que está expresando esa conducta y que hay que analizar desde ese punto de vista. Claro, bueno, y como decía yo, estaba hablando del miedo en la parte anterior del programa, ¿no? Del miedo a las personas que, bueno, tienen temor a quedar mal con los demás, que, bueno, generalmente son temores inculcados que vienen desde la infancia, ¿no? En esto pasa lo mismo, todo viene de la enseñanza, de la relación, el vínculo con los padres, y todo eso después se traduce en este tipo de conductas, ¿no? Ahora, pasarán, no pasarán, ¿cómo resuelve cada uno, cada
cada uno de estos adolescentes o adultos, ¿no? Que están todavía cursando, digamos, esa adolescencia tardía, ¿no? ¿Cómo lo sí. resuelve? Es importante saberlo y bueno, se supone que en algún momento van a necesitar alguna orientación. Mira, la programación neurolingüística Sí. es el estudio de cómo nos programamos neurológicamente a través del lenguaje verbal y no verbal, y la programación más poderosa, la que de alguna manera, para bien o no, nos va a asignar a lo largo de la vida si no la reprogramamos. Claro, exactamente. Entonces, esa programación, la más fuerte, se produce entre los 0 y los 7 años. En ese momento, para que se entienda, no estoy afirmando que en todos los casos es así, pero para que se entienda, si a lo mejor ese niño entre los 0 y los 7 años aprendió que una conducta rara, extraña, escandalizante, que puede ser desde algo como hacer un berrinche tremendo en el súper o en la juguetería porque no le compraron algo, ¿sí? Hasta en casos más profundos, enfermarse para tener la atención de papá y mamá, que interpreta que no la tiene, Sí. entonces ahí generó una neuroasociación, ¿sí? Escándalo, atención. Claro. Enfermedad, atención. Entonces ese programa quedó ahí subyacente. Sí. A lo largo de la vida, El estímulo-respuesta. exacto. Entonces, algo que alguna vez sirvió, Eso el me adolescente funciona. vuelve a utilizarlo cada Claro. vez que siente que no tiene eso que activó y que alguna vez le sirvió. Hoy ya es un adolescente, puede expresar de otra manera Claro. esa necesidad que el niño no podía expresarla de esa manera. El tema es que cuando hay un vínculo roto, cuando no existe una comunicación directa, confiable, pues el niño lo va a expresar, el adolescente lo va a expresar. Desde ya. Obviamente ya es diferente en adultos, ahí ya entramos en otro tema. En otro ¿sí? tema. Es lo que Freud En decía, otro. el beneficio secundario de la enfermedad. Exacto, es eso. Eso lo llama así. Esa ganancia secundaria, ese beneficio secundario, es lo que en programación neurolingüística se le llama la intención positiva. Exacto. Hay que satisfacerla a esa, porque Sí. si no, hoy es Terian, mañana va a ser Sí. cualquier otra cosa, porque Sí. está buscando identificarte. Fíjate que dicen soy Terian en los casos más... Sí. ¿sí? Soy, sí. Convencidos. Soy, no está diciendo actúo como, ¿sí? Voy a jugar de, está diciendo soy. Y ahí estamos hablando de identidad, ahí hay que prestar mucha atención. Sí. Lo más preocupante es que he visto algunos casos en que son llevados por alguna madre haciendo ese papel, ¿no? Sí. Por alguna Sí. madre, ¿no? Eso es lo preocupante, porque bueno, digamos que lo hagan entre grupos, en grupos de adolescentes. Ahí entramos en lo sistémico. Claro, ¿sí? pero ya Empezamos a que aparecer- un padre o una madre funcione como llevando con como si llevamos un perro, ¿no? He visto algunas fotos, Sí, sí, algunos sí. casos, ¿no? Pero a ver, fíjate, sistémicamente el hijo de alguna manera es el espejo de ese sistema familiar. Es Y totalmente. cuando una madre acompaña en este Ujú. tipo de cosas, Sí. hemos visto también escenas en televisión de madres defendiendo hasta Sí. violentamente al hijo que lo llevan preso o que lo quieren llevar preso. Bueno, ¿sí? Porque, sí. ¿no? Entonces, estamos sí. con otro contenido ante la misma estructura. De pronto, la que tiene la necesidad no satisfecha de llamar la atención es mamá y está Claro. utilizando al hijo. ¿Me explico? Entonces, Sí. se necesita un abordaje sistémico. No es el niño Bueno. el que tiene que ser arreglado. Llevándolo al caso de las escuelas, es la madre que ante una mala nota que le ponen a un chico en la escuela, va y se pelea con la Exacto. maestra. Es lo mismo. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Estamos- Bueno, estamos- este es un tema que da para muchísimo, pero Para mucho. para ¿verdad? mucho, pero bueno, ya tenemos un panorama, nos diste un panorama. Quiero pasar a este otro posteo que vos hiciste muy interesante acerca del presidente Javier Milei o la disrupción de la identidad y lo transpersonal, porque hace muchos años que venir siguiendo la conducta, el comportamiento y lo que hace Javier Milei, que es una persona muy histriónica, ¿no? Y que ha utilizado esto para hacer un tipo de política distinta, ¿no? A lo de todos los Exacto. políticos. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la PNL? Mira,
la PNL cuando se utiliza como herramienta terapéutica, porque la PNL no es una terapia, pero sí que Sí, puede ser utilizada una herramienta, como sí, sí. como una herramienta terapéutica. Sí. Tiene un abordaje muy claro. De hecho, escribí también un post en su momento donde hacía una analogía, una metáfora entre Milei como un terapeuta, ¿sí? Que vino a sentar a toda la Argentina en el diván, Ujú, sí. metafóricamente. Revolucionó todo. Exacto, todos ahí sentaditos en el diván, incluso... Hablando de él. Decir, sí, es una analogía, ¿no? Que cada uno lo interpretará Claro. a su manera. Sí. ¿Yo qué digo? Un abordaje terapéutico con PNL tiene 3 etapas, ¿sí? O un abordaje de coaching que también se puede hacer con PNL, que es primero un acercamiento y un cambio de percepción, luego una entrega de recursos y luego un puente al futuro. Son 3 pasos muy específicos. Y Milei los cumple todo. ¿Por qué? Él comenzó un acercamiento en 4 o 5 años, ¿sí? Aproximadamente, pasó de ser un absoluto desconocido a tener un acercamiento ¿a qué? Un acercamiento a la sociedad, un acercamiento a todos nosotros a través de los medios de comunicación. Primero se apalancó luego muy bien en las redes sociales y a partir de ahí, de su estilo de comunicación y también del contenido que compartía, porque no todo lo de él es solamente histrionismo y todo lo demás. Recuerdan que él mucho tiempo educó sobre economía. Podemos estar de acuerdo o no con su propuesta económica, pero daba clases públicas sobre economía. Totalmente. Y empezó a transmitir su visión del mundo, su visión de la economía, su visión de la política. Y muchos empezaron a cambiar de percepción. Y cuando digo muchos, lo suficiente para convertirlo primero en legislador y luego en presidente. Entonces, la primera etapa está cumplida, ¿sí? Él hizo un acercamiento y comenzó a generar un cambio de percepción en su consultante, que seríamos todos nosotros. ¿Sí? Entonces, luego empezó a entregar recursos, y muchos de ellos con un fuerte componente metafórico y simbólico. Por ejemplo, cuando hacía todo un show del sorteo de su sueldo de legislador. Sí. El impacto simbólico que tiene eso y que su estilo de comunicación está lleno de metáforas, el león, la motosierra, etcétera, etcétera. Recuerda que nuestro inconsciente personal y nuestro inconsciente colectivo, su lenguaje es lo metafórico. Y es lo primero que detecté en Milei. A través de metáforas, a través de analogías y a través de actos concretos, empezó a que gran parte de la población empiece a percibir como una persona que venía a dotarnos de recursos, de empoderarnos. ¿Sí? Y eso lo compró. Te guste o no te guste, gran parte de la gente lo compró. Y viene la tercera etapa, para resumirlo, que es un puente al futuro. Él de alguna manera logró transmitir que todo el esfuerzo, el sacrificio que se está haciendo hoy, porque lo hacemos todos, los que lo votaron y los que no lo votaron, ¿sí? Pero una gran parte de la sociedad está teniendo una resiliencia al esfuerzo gracias a que él logró transmitir el mensaje de que va a valer la pena a futuro. Claro. Entonces, eso hace, porque lo cierto que es, más allá de que puede haber indicadores que lo favorecen, también hay indicadores que no lo favorecen para nada. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Personas que se ven afectados por eso siguen apoyándolo y siguen votándolo. Para mí la explicación está en que él fue muy inteligente en trazar este puente al futuro que se usa en terapia. Eso es básicamente... Eso no hay duda. Y el tercer tema, pero te quiero pasar un mensaje de una persona que está en España. Dice: hola Estela, qué bueno un programa donde poder hablar de algo tan actual como las enfermedades mentales. Creo que son las enfermedades del futuro, ya no serán el cáncer o la diabetes, las enfermedades más comunes. La presión con la que viven hoy los jóvenes con tanta exposición en las redes sociales crea personas con tantas inseguridades. Es tan importante hablar de esto que antes que se ocultaba. Como sabés, tengo a mi hijo con esquizofrenia, paranoide, y a mi hija con depresión, con tendencia suicida, enfermedades muy complicadas, pero a la vez hay que tomarlas con cualquier otra enfermedad, y seguramente así habrá más gente con la confianza para contar lo que les pasa sin tener que ocultarse. Un abrazo desde Valencia, España. Bueno, acá tenemos un caso también en Argentina que hace muchos años se fue a vivir a España. Y bueno, ahora sí, entonces, para cerrar cortito, en 5 minutitos,
el tema de la reforma laboral, que vos también haces una mirada, ¿no?, acerca de lo que es el tema de la reforma laboral, la modernización laboral que se está llevando a cabo, y hablas de que se firma un contrato invisible. ¿Es así? Exacto. En todo sistema, ¿sí? Sí. Y una empresa es un sistema también, ¿sí? Una familia es un sistema, nosotros como país somos un sistema, tiene reglas explícitas y reglas implícitas. Contratos que se firman y contratos que se firman desde otro lugar, que están ahí. Desde la mirada de la programación neurolingüística, de hecho, la programación neurolingüística nace como una disciplina que estudia los patrones de excelencia en el ser humano. ¿Qué hace una persona con un promedio sobresaliente que no hace la persona con una performance mediocre o mala? ¿Qué hacen las organizaciones que son excelentes y qué hacen las que no son malas? Y gran parte de esos patrones de excelencia están en lo que no está en los contratos. Claro. Cuando llegas a una empresa y alguien hace, bueno, de esto conoces muchísimo, ¿no? Sí, hace sí, un proceso de inducción, ¿sí? Sí. Que no toda la... Sí, ¿me escuchas ahí? Que Sí, se me sí. fue un momento la conexión. No, te decía que no todas las empresas lo hacen el proceso de inducción, que es tan importante para que conozcan la cultura de la empresa en la cual van a ingresar, ¿no? Exacto. De hecho, algunos ni saben lo que es un proceso de Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, mucho menos lo van a hacer. Entonces, la excelencia, estoy dando un ejemplo, no es todo. En la excelencia en ese proceso de inducción, que a veces no tiene que ver con el procedimiento, tiene que ver con decir o no decir gracias, con decir o no decir por favor, y hablando en otro plano, tiene que ver con que la persona perciba si tiene un techo en esa organización o realmente puede crecer. Claro. Entonces, hay responsabilidades compartidas. La empresa de facilitar que esos patrones de excelencia se expresen en el desenvolvimiento del empleado, y el empleado estar a la altura de esos patrones de excelencia. Entonces digo, ¿quién no va a querer trabajar en una empresa donde reina la excelencia y quién no va a querer contratar ¿sí?, a un empleado que tiene un rendimiento de excelencia y se juntan por un objetivo común? ¿Sí? No significa que sean iguales, porque no son iguales, ¿sí? Pero sí significa que tienen valores y objetivos en común. De eso habla la PNL, ese sí es mi enfoque. Entonces, si eso se cumple, una reforma laboral más o menos deja de tener sentido. Es verdad. Y bueno, que tan importante también es proceso de capacitación dentro de la empresa. Por supuesto. Y por supuesto. También la comunicación, ¿no? Ya que hablamos de PNL, la comunicación verbal y no verbal dentro de la empresa entre un jefe y un empleado. Y también lo que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, ¿no? Poder conversarlas, esas evaluaciones de desempeño, y lo que se conoce como el feedback de 360 grados, no solamente que el jefe evalúe el desempeño del empleado y lo charle, sino que el empleado tenga la posibilidad de evaluar el desempeño del jefe y charlarlo. Eso se llama, es un feedback, ¿no? Así que bueno, qué importante es eso también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mira, has tocado varios temas, no nos va a dar el tiempo, necesitaríamos mucho más para hablar, pero mira, cuando dicen, por ejemplo, en una empresa dice, no hay comunicación o no funciona la comunicación. Acá desde el enfoque de la PNL estamos ante lo que se llama una nominalización. ¿Qué es una nominalización? Es un verbo que se ha congelado. Yo he convertido el verbo comunicar en comunicación. ¿Sí? Está congelado. Entonces la pregunta es, no es si falta o no falta comunicación, si hay o no hay comunicación, sino ¿qué quieres comunicar? ¿Cómo quieres comunicar? ¿Comunicar qué, a quién, cuándo y dónde comunicar? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando empezamos. Claro. Entonces nos quedamos en ese verbo congelado, y lo que hace la PNL cuando interviene en un sistema es lo que yo le digo, descongelar todos esos sustantivos y convertirlos en verbos específicos y en acciones concretas. Porque si no, el jefe viene y dice, lo que pasa es que acá no hay comunicación. Y yo le preguntaría, bueno, ¿pero qué quieres comunicar?
comunicar qué, cuándo, cómo, dónde, a quién, de qué manera. Claro. Y ahí la red se va extendiendo. Pasa que a veces no se tiene en cuenta algo que es tan simple como esto. Bueno, y con respecto a, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta ley de la modernización laboral? Mira, yo no soy un jurista ni un experto en derecho laboral. Sí. Yo lo que creo que los sistemas son dinámicos. Permanentemente la realidad va haciendo necesaria una actualización. Pero volvemos de nuevo a caer en la nominalización, ¿sí? Claro, ¿Actualizar qué? ¿Actualizar cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Bajo qué parámetro? Entonces, si empezamos a desglosar todo eso, vamos a llegar a las dinámicas verdaderas, porque lo sustantivo es muy, ¿cómo podemos decir? Muy abstracto. En cambio, el verbo es humano. Cuando yo dejo, Claro. como líder, dejo de hablar en abstracto y comienzo a hablar desde el verbo, entonces puedo especificar qué, cuándo y cómo vamos a accionar. Cuando yo digo reforma, ¿sí? ¿Reformar qué? ¿Reformar cómo? Claro, ¿Cuándo? ¿De qué claro. manera? Entonces, creo que debemos descongelar el debate, porque si yo vi parte del debate y me parecieron más, por momentos, sesiones de catarsis, Sí, de una catarsis sí. psicológica, Sí. y por otro momento me parecieron como un festival de nominalizaciones. Claro, ¿Sí? claro. Decían que la libertad, que la esclavitud, que Claro. esto, que el otro, pero nadie decía cómo, cuándo y de qué manera presentaba una alternativa a eso que se estaba discutiendo. Claro. De un lado y de otro, ¿no? Sí. De un lado y de otro. Las, Entonces, las propuestas, las famosas propuestas, ¿no? claro, la propuesta Las concreta en concretas. una acción concreta. ¿Sí? Porque yo digo, Exactamente. lo que pasa que acá hay esclavitud, o Ujú. no, acá hay liberación. Sí. Ambas son nominalizaciones. Estamos congelando el debate desde hace años en la Años, Argentina. exacto. El debate está congelado. Hay una catarsis, ¿sí? Ideológica. ¿Sí? El que gana hace catarsis porque ganó, Sí. y el que pierde hace catarsis porque perdió, pero no se les cae Nada. nada. Ni Absolutamente una idea. Bueno, Exacto. Edgardo, un gusto, la verdad. Cuando vengas, ¿dónde estás? ¿En Catamarca? Estoy en Catamarca en este momento. Seguramente marzo, abril voy a estar por Buenos Aires. Bueno, te invito a que vengas, así seguimos charlando mucho gusto. con más tiempo, con una hora y seguimos charlando de todos estos temas y muchos más Como que siempre. seguramente va a haber. ¿A dónde te siguen en las redes? Porque tus posteos son re interesantes, la verdad, ¿eh? Academia Mente Sana en Sí. Facebook. Si ponen así, Academia Mente Sana, me van a encontrar. Y de la misma manera en Instagram, ¿sí? y en TikTok estoy también bastante activo. En TikTok me pueden buscar como Edgardo Maidán. Bueno, buenísimo. Bueno, Edgardo, un placer, un gusto, te agradezco muchísimo y como siempre tan claro, la verdad que es un gusto escucharte. Y bueno, te espero cuando vengas por acá y Seguro que sí, venís seguro que al sí, María estudio. Estela. Muchas gracias por tantos años de amistad y de relaciones, porque fuiste de las primeras, quiero decirlo públicamente, Gracias. fuiste de las primeras personas que cuando hace ya, no voy a decir cuánto tiempo, pero más de una década, Sí. sí, empezaba con mi trayectoria, me acompañaste, me apoyaste y me invitaste desde todo lo que hacía. Así que quiero agradecerte por eso. No, por favor, es un gusto y un placer escucharte también. Así que, bueno, nos vemos cuando vengas por acá, ¿eh? Seguro que sí. Hasta Bueno, pronto. Gracias. Saludos a la familia, un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Bueno, así pasó Edgardo Maidana, la verdad un placer haber hablado de todos estos temas, un especialista en PNL. Y bueno, ya terminamos el programa, estamos escuchando La Cura de Franco Battiato en castellano, ya llegó Javier, gracias a Gonzalo que estuvo operando el programa. Ya llegó Javier, gracias, y nos volvemos a encontrar el próximo martes, 16 horas, acá en Psicoestela Radial. Chau, chau. De tus males, porque eres un ser especial y yo siempre te cuidaré.
Vagaba por los campos de Tennessee. Como había llegado, no sé. No hay flores blancas para mí. Más veloces que águilas mis sueños atraviesan el mar. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 5 de la tarde. Actualizate al modelo que siempre soñaste. Los mejores teléfonos de Apple o Samsung ahora al alcance de tu mano con precios increíbles. En Instagram somos @importaciones_Miami_Buenos Aires. Y si venís de parte de esta radio, te regalamos unos auriculares Bluetooth para que nos escuches en todos lados. Seguinos y entérate de todas las novedades en @importaciones_Miami_Buenos Aires. Este año, sorprende a tu equipo o a tus clientes con un regalo distinto. Pernil a domicilio. Perniles listos para compartir. Calientes, jugosos, con panes y salsas listos para disfrutar. Pernil a domicilio. Un detalle que se disfruta.